Es cierto que Europa ha dado un paso positivo en la dirección correcta, pero los mercados seguirán presionando a los países más vulnerables, ya que los compromisos asumidos siguen siendo insuficientes. Debemos ser realistas y admitir que es una crisis que se ha cerrado en falso y que la batalla del euro va a continuar tan viva como en las semanas anteriores y que probablemente, señorías, nos esperen episodios más virulentos a la vuelta del verano. No hay que descartar que los mismos especuladores que han puesto en jaque a los países más débiles, después de retirarse, vuelvan de nuevo y justamente esto, señor presidente, señoras y señores diputados, es lo que tenemos que evitar a toda costa. Una buena solución sería probablemente, señor presidente, señoras y señores diputados, la emisión de bonos o de eurobonos respaldados por todas las economías de la eurozona. Sería una solución que más estabilidad daría a Europa y, sin duda, sería lo que más conviene a España, a nuestro país. Se trataría de financiar las necesidades de los países más afectados a través de los llamados eurobonos, que son títulos de deuda pública en los que no hay riesgo de impago, que están garantizados por los países de la eurozona y que tendrían un tipo de interés muy inferior al que hoy pagamos los italianos y los españoles. Este producto, el eurobono, señor presidente, señoras y señores diputados, sin lugar a dudas, estabilizaría la situación actual de incertidumbre, ya que, a nuestro entender, en primer lugar, devolvería la confianza a los inversores, ya que estos productos conllevan una seguridad total y absoluta de recuperar el capital y, en segundo lugar, asimismo, señor presidente, a través de este mecanismo, estos países ganarían en solvencia, ya que se establecería un periodo razonable de tiempo para crear una coyuntura económica favorable para que sus programas de ajuste y las mejoras de productividad dieran sus frutos y para que el crecimiento económico finalmente fuera una realidad absoluta. Sin embargo, también es cierto que en esta cuestión Alemania tiene mucho que decir justamente en contra, ya que su solidaridad en este asunto también le puede suponer unos costes bien significativos, solo compensables con una verdadera estabilidad y crecimiento de los países beneficiarios de estos eurobonos, pero asimismo también es cierto que con una ruptura del euro, Alemania resultaría también una de las economías más perjudicadas. Ante las amenazas de los mercados, las únicas alternativas válidas que se pueden ofrecer desde la perspectiva de la economía española son las de seriedad, cumpliendo con los compromisos anunciados ante la Unión Europea y la programación de una estrategia propia y destinada a reducir el déficit público y, al mismo tiempo, también a reactivar la economía y el empleo a través de la mejora de la competitividad, con el añadido indispensable de facilitar la circulación crediticia. La especulación de los mercados se dirige a aquellas economías que son más vulnerables y la única vacuna para evitarlo es ser menos vulnerables. En el caso de la economía española hay al menos 3 vías a corto plazo para reducir nuestra vulnerabilidad. En primer lugar, acelerar el proceso de las reformas. En segundo lugar, fomentar los actuales sectores de empuje, es decir, exportación y turismo. Y, en tercer lugar, facilitar la circulación crediticia. En cuanto a la aceleración de las reformas pendientes, señor presidente, nuestro grupo parlamentario no comprende por qué no se ha habilitado el mes de julio para tramitar los proyectos de ley que tenemos en esta Cámara correspondientes a la reforma laboral. Son 2, reforma de las políticas activas, reforma de la negociación colectiva. Es fundamental, en lo que queda de legislatura, ultimar estas 2 reformas citadas. Y el Gobierno, en vez de agilizarlas, las está retrasando. Señor presidente, ¿piensa hacerlo? Sinceramente, nosotros pensamos que no. De todas formas, se lo vuelvo a preguntar, señor presidente, ¿piensa hacerlo? Y, por último, le recuerdo que, a pesar de las insistentes demandas de Convergencia y Unió para la aprobación de un plan de choque para el empleo a corto plazo, su Gobierno ha sido incapaz de ponerlo en marcha. Le aseguro que con una reforma laboral más ambiciosa y un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo serían 2 medidas que darían solvencia a nuestra economía para afrontar la crisis y para hacer frente a las especulaciones de mercados.
Más allá de la reforma laboral y de la necesaria creación de empleo, si algún ámbito debería poder beneficiarse de su acción de gobierno en los próximos meses, es el de la exportación y, secuencialmente, el del sector turístico. Refuerce los servicios económicos de embajadas y consulados, dé prioridad a todos aquellos proyectos de inversión que redunden en la mejora de nuestra internacionalización, por ejemplo, el corredor del Mediterráneo, y refuerce también las líneas financieras destinadas a los sectores exportadores y también al turismo, que es nuestro primer sector exportador de servicios. Quedaba pendiente, señor presidente, la reforma financiera, a la que ahora quiero referirme en breves palabras, precisamente al mencionar la problemática crediticia. Empiezo por la CAM, señor presidente, porque es de obligado recordatorio. La semana pasada se intervino la CAM. Sorprendente intervención, por decirlo de alguna manera. A los escasos días de conocerse los stress test, el Banco de España interviene una caja. ¿Tanto cambió la solvencia en tan pocos días, señor presidente? Una vez más, el Banco de España ha contribuido a la ceremonia de la confusión. Y no solo de la confusión, sino también de la alarma, porque ¿qué sucederá con las otras entidades que suspendieron los stress test? Los mercados advierten de este tipo de incongruencias y, claro está, señor presidente, la prima de riesgo acusa también las consecuencias. Sin embargo, hay una pata de esta reforma que anda coja. Es la financiación a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a las familias. Sin financiación suficiente será muy complicado entrar en un proceso de reactivación y de creación de empleo por parte de las empresas de menor tamaño, que no olvidemos serán las primeras en crear empleo. Señor presidente, y en esto finalizo, para que nos entendamos, y como solemos decir en Cataluña, parlant clar y català, lo que realmente preocupa a Convergencia y Unió no es la fecha de las elecciones generales, créame, sino lo que es capaz de hacer su gobierno en cuanto a finalizar las reformas estructurales pendientes que acabo de detallar. Es decir, si usted se ve capaz de finalizarlas desde el día de hoy hasta la fecha de la convocatoria de las próximas elecciones generales. ¿Van a estar ustedes capaces de abordar la reforma de la negociación colectiva para generar confianza y a la vez empleo? ¿Van a ser ustedes capaces de implementar un paquete de medidas orientadas a la reforma de las políticas de empleo? ¿Van a estar ustedes capaces de acometer un plan de choque para generar empleo a corto plazo? Si son ustedes capaces, adelante. En caso contrario, lo mejor que pueden hacer es convocar las elecciones rápidamente para no perder más tiempo. Muchísimas gracias, señora presidenta y señores diputados.